Muy buenas tardes, estamos reunidos el día de hoy con la profesora Liz Ramírez. Mi nombre es Jimmy Roballo, soy estudiante de cuarto semestre de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La idea del día de hoy es realizar una pequeña entrevista, unas preguntas acerca de su experiencia y de su conocimiento como docente de inglés. Entonces, primero quisiera que por favor, profesora, se presentara con nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Liz Marixa Ramírez, soy docente de inglés egresada de la Universidad de la Gran Colombia. Estoy estudiando una especialización en pedagogía y docencia universitaria, también en esta misma universidad, y llevo 2 años trabajando con una empresa para dar clases particulares de inglés que se llama A&P English Solutions. Muchas gracias, profesora. Tenemos entonces una serie de preguntas. Vamos a empezar. Nuestra primera pregunta es, bueno, muchas personas consideran que no solamente en la docencia, sino en muchas profesiones, a veces pesa más la experiencia que el mismo conocimiento adquirido en la universidad. Entonces la pregunta es, en su experiencia, ¿qué es más importante, el conocimiento pedagógico y didáctico o la experiencia docente? Bueno, pues yo considero que es un 50-50 porcentaje, porque independiente de cómo tú aprendas a hacer una pedagogía en la universidad, o sea, independiente de la teoría, en la práctica es donde te das cuenta si de verdad esa teoría se puede practicar, si esa teoría puede llegar a darse de verdad en los contextos reales de la educación colombiana. Ok, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿qué aspectos tiene usted en cuenta antes de planear una clase, profesor? Bueno, pues yo primero reviso a qué estudiantes le voy a realizar mi clase, el contexto, eh, sus antecedentes también, su, su, su experiencia ya como estudiantes, o sea, qué han aprendido, cuál es su conocimiento previo. Y ahí sí ya empiezo con una nueva pedagogía, ya con mi nueva clase, ya dependiendo de todo esto. Okay. Tercera pregunta, profesora. ¿La didáctica le ha permitido a usted incorporar nuevos métodos de enseñanza? Sí, a través de todas las prácticas docentes que he tenido y aparte de las clases particulares, me he dado cuenta que la didáctica hace parte fundamental y he implementado algunos nuevos métodos de enseñanza para ese tipo de personas, dependiendo del contexto. Ok, interesante. Profesora, pregunta número 5. ¿Cuáles son los pasos que el docente realiza para planear su clase? ¿Cuáles son los pasos que usted realiza cuando planea su clase? Bueno, primero uno plantea unos objetivos. Entonces esos objetivos tienen que ser muy específicos. O sea, ¿qué es lo que quiero yo con mi clase? ¿Sí? Luego ya hago un tema, ¿sí? Normal, ya incluyo aquí un material, entonces qué son los recursos, luego voy a mirar la didáctica, entonces cómo voy yo, con qué estrategias voy yo a enseñarle a esos niños y luego voy a poner una práctica. Entonces de toda esa enseñanza, todo lo que yo les dije al comienzo, van a hacer una práctica, ¿sí? Y al final pues hay una pequeña evaluación, pues no es una evaluación que sea solamente con una nota, con el fin de una nota, sino es una evaluación formativa, es una evaluación que tiene un fin ya como más constructivo. Y pues ya una reflexión final que es por parte mía, a ver al final de la clase cómo nos fue. Ok. Profesora, pregunta número 6. ¿Qué didáctica de aprendizaje utiliza usted? Bueno, yo utilizo una didáctica más hacia la lúdica, más hacia el juego, más hacia la práctica. O sea, la teoría no es solamente que se quede ahí, sino ya más adelante, que vaya más allá, que eso lo lleve a un contexto real, a una situación real, diferente a lo que es una clase tradicional. Ok, muy bien. Profesora, ¿a partir de qué elementos usted diseña su material didáctico y genera la mediación pedagógica? Bueno, los elementos se llevan de acuerdo con el interés del estudiante. Entonces, primero, como ya
se ha hecho una evaluación previa de cómo les gusta a ellos la clase. Entonces en eso me baso yo para poder implementar mis propias estrategias de enseñanza, mi propio material. Ok, muy bien. Profesora, pregunta 8. ¿Qué actividades considera necesarias para poner en práctica la didáctica? Considero que las actividades es donde el estudiante pueda solucionar un problema, donde pueda poner de verdad eso que uno les enseña en una práctica real. O sea, que el estudiante pueda desenvolverse en el ambiente natural, manejando el idioma también. Pero entonces sí en ese contexto, no solamente como una estructura de sujeto, verbo, complemento, no, algo mucho más allá. Ok, profesora. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre didáctica y pedagogía? Bueno, la didáctica considero yo que es un poco más hacia como las estrategias que maneja un profesor para poder enseñar. En cambio la pedagogía ya son todo. Entonces la pedagogía es qué modelos hay. La pedagogía ya es más a grosso modo, de forma global. Ok, bien. Profesora, siguiente pregunta. ¿Considera usted que es importante la didáctica en el proceso formativo? Sí, considero que es muy importante porque hace parte de la estrategia docente. O sea, si tú no tienes una didáctica, si no manejas esa didáctica, es muy difícil tener una clase óptima, que sea concluyente, que de verdad los estudiantes aprendan. Ok, muy bien. Ok. La siguiente pregunta, profesora. ¿Por qué es importante una educación de calidad en la sociedad? Yo creo que es muy importante porque eso es el futuro de Colombia. O sea, si tú no les enseñas bien a tus estudiantes, sean niños, jóvenes o adultos, pues ellos se van a ir con una mala enseñanza y eso mismo van a verse reflejado en su familia, en su contexto. No, o sea, la idea es que ellos también puedan surgir, puedan evolucionar, puedan ir más allá de solamente estudiar, entonces que ya quieran practicarlo en otro idioma, en otro país, en otro lado, o que ya simplemente quieran abordar otro trabajo con mucho mejor remuneración. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué aspectos debe mejorar la educación para que sea más incluyente? Yo creo que desde la parte de la escuela distrital o del colegio distrital debería haber un enfoque un poco más hacia la didáctica, o sea, que los materiales de estudio sean un poco más a la práctica, pero más en el contexto nacional, no son libros que sean hechos en otros países, sino que sea material y todo realmente en el contexto colombiano. Eso me parecería importante. Y también de que la educación pública nos ayudara con eso, porque pues uno como docente se da cuenta que hay muchas falencias, que la educación pública no tiene las mismas facilidades que tiene una educación privada, que un colegio privado tiene muchos recursos, mucho material, que por eso, o sea, los estudiantes logran abordar un conocimiento un poco más amplio. En cambio, un niño que sale de una educación pública no lo hace. No lo hace, ellos apenas tienen unas bases y con esas bases se van a la universidad o se van a trabajar y obviamente eso se olvida, se queda ahí porque pues a ellos pues no les parece importante y además que es muy mínimo lo que aprenden. Ok. Siguiente pregunta, profesora. ¿Cuál es el propósito de la asignatura didáctica general? Yo creo que va más en el contexto de las estrategias generales de un profesor al enseñar. Ok. Profesora, ¿cuál es el propósito de la educación? El propósito de la educación es formar personas que sean cultas, que vean un poco más allá de una telenovela, de canciones en español, no, la idea de la educación es de pronto mejorar a los
colombianos a nivel laboral, a nivel económico, a nivel social, con una mejor calidad de vida. Por último, profesora, ¿usted usa medios tecnológicos en su plan de estudio? Sí, pues ahorita por el tema de la virtualidad, pues nos ha tocado manejar muchísimo. Entonces, pues está Zoom, obviamente para la conexión. Tenemos otras aplicaciones que son un poco más de juegos, como Quizzes, como Kahoot. Tenemos juegos en línea, tenemos, por ejemplo, también un karaoke en línea que es muy bueno también. Tenemos también juegos que yo he creado con en PowerPoint y pues que han sido como chéveres y han ayudado como a que el estudiante aprenda más en el juego, más como, o sea, se les queda un poco mejor la información con ese tipo de actividades. Ok, interesante. Profesora, muchísimas gracias. Es muy amable, muy interesante todas sus respuestas. Espero que sigamos en contacto y poder saber más acerca de su experiencia como docente. Gracias, Muchas Jimmy, por gracias. esta entrevista. Ok, bueno, Muchísimas gracias. muchas gracias. Bueno, terminamos acá. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.